Bien, hola, ¿qué tal? Me gusta saludarles en esta fecha. Es miércoles 16 de abril. Gracias a Dios estamos en este lugar para darle gracias a Dios, para bendecirle, para dedicarle un tiempo de adoración, de estudiar la palabra del Señor, de escudriñarla, de estar junto a Él. Y en esta víspera en esta ya Semana Santa, el día de mañana, pues sabemos que es Jueves Santo, y luego es Viernes Santo, el día que festejamos, bueno, no festejamos, sino recordamos el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Recordamos su padecimiento en la cruz, recordamos que Él pues, sufrió, padeció por nosotros, murió, dice la palabra del Señor, escarnecido en un madero, y Él entregó su vida para darnos salvación, para darnos la redención por nuestros pecados. El sacrificio, dice, de nuestra paz fue sobre Él. Y todavía después de ello, por su llaga, nosotros fuimos curados. Y vamos a leer precisamente en esa parte de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías, ahí en el capítulo 53. Nosotros pues tenemos una relación con el Señor y nosotros debemos estar siempre agradecidos con el Señor. Isaías 53. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y donde habla aquí, y como que escondimos de él el rostro, pues habla de todos aquellos que anduvieron con Jesús. ¿Dónde están aquellos 5,000 hombres que el Señor les dio alimento, sin contar los niños y las mujeres, en aquel milagro de los peces y los panes? ¿Dónde están aquellos varones? ¿Dónde están aquellas mujeres? ¿Dónde están aquellos niños, aquellas familias que ahora está el Señor Jesús solo en aquel lugar, esperando ser procesado, ¿no? Y que iba de un lugar a otro, iba con Pilato y después con Herodes? Dice que fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y ahí menciona lo que sufrió el Señor, lo que padeció, los azotes, los latigazos en su piel, en su carne, y aquellos látigos que no eran látigos solamente con una correa, eran látigos de piel y que al final tenían unos metales que rasgaban las pieles, y así latigaban los romanos, los soldados pretorianos, por eso le llamaban el pretorio, donde llevaron al Señor Jesús, donde le tenían. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, dice el versículo 5, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Fíjense que él sufrió por nuestros pecados.
nosotros debimos haber llevado el pecado. Cada uno de nosotros que somos pecadores debimos haber pagado por nuestro pecado. Pero Él, siendo Dios y siendo el Hijo de Dios, que descendió de los cielos y que se hizo carne y que habitó entre nosotros, que se despojó y no se aferró a ser como Dios, sino que vino y se hizo carne y creció, pero Él sabía que iba a padecer en aquella cruz. Por nosotros, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. De que nosotros tengamos paz ahora, tengamos la presencia de Dios, tengamos el gozo del Señor, que tengamos nosotros el Espíritu Santo, gloria al Señor, que cuando Él se fue, ascendió a los cielos, dijo, antes de irse, yo no voy a dejarlo solo, voy a enviar otro consolador, al Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Aún Él no se conformó solamente con salvarnos, también con darnos salud a nuestros cuerpos. No nada más salud, la salvación, sino salud física también. Salud sentimental, salud física de nuestro cuerpo. Y dice el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor Jesús llevó el pecado de toda la humanidad, de todas las generaciones, porque Él descendió a los infiernos, dice la palabra, cuando Él estuvo, que fue sepultado, cuando Él murió, descendió a los infiernos y le predicó a aquellas almas encarceladas. Aquellas almas que estuvieron desde los tiempos de Noé, aquellos que no quisieron aceptar a Jesucristo, aceptar lo que predicaba Noé, aceptar la palabra de Dios, que venía aquel diluvio, pues aquellos que estaban encarcelados en los infiernos allá, el Señor les predicó, y aquellos que aceptaron la palabra del Señor, que le aceptaron como su Salvador, salieron de ese lugar y fueron depositados en el paraíso. Gloria al Señor, qué hermoso es el Señor. Aleluya. Dice que algunos, para testimonio, caminaron por las calles de Jerusalén. Aquellos que habían estado en el infierno y que aceptaron a Jesús, caminaron por las calles de Jerusalén. Qué sorprendente haber sido para algunos o para muchos haber visto a personas que habían fallecido y que ahora estaban caminando en las calles, ¿no? Porque han aceptado a Jesucristo como testimonio de que el Señor había estado en aquel lugar. 7. Y angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Gloria al Señor. Por la rebelión del pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel no había sido visitado, ya tenía 400 años que el Señor no hablaba al pueblo de Israel, de 300 a 400 años, de que había estado el último profeta, que fue Malaquías, y no había estado la palabra de Dios, no se había manifestado Dios mismo al pueblo de Israel, hasta que vino y nació Jesucristo en aquel pesebre de aquella mujer virgen, María, ¿no? Y engendrado por el Espíritu Santo y concebido por María, gracias a Dios. ¿Bien? Y que fue anunciado desde hace muchos años por profetas, y que aquellos reyes de Oriente vinieron y que le trajeron oro, incienso y mirra cuando nació, celebrando el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero desde que nació el Señor Jesús, le fue anunciado a la gente, al mundo, de lo que iba a padecer, oro, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores; incienso, porque iba a ser crucificado; y mirra, que es un aroma, una esencia aromática
un perfume caro, porque iba a ser sepultado, pero iba a resucitar al tercer día. Gloria al Señor. Dice el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El Señor Jesús jamás pecó. El Señor Jesús jamás dijo una palabra malediciente como desgraciadamente mucha gente habla tantas maledicencias. Sin embargo, el Señor jamás pecó. Nosotros tenemos que ser personas que sigamos a Jesucristo. Mucha gente dice, yo sigo a Dios, yo sigo a Jesucristo, yo sigo al Señor, pero realmente no le siguen al Señor. No hablan, no se esfuerzan por servir a Jesucristo. ¿Cómo puede ser una persona cristiana si maldice con su boca? No mentira que cristiano. No es cierto. ¿Cómo puede ser una persona cristiana si miente? ¿Cómo puede ser una persona cristiana si dice falso testimonio en contra de un hermano? ¿Cómo puede ser una persona cristiana si prefiere emborracharse que servir al Señor? ¿Cómo puede ser una persona cristiana si prefiere creer en la idolatría y no creer en Jesucristo? ¿Cómo puede ser una persona cristiana si prefiere el pecado, la vida fácil, la vida cómoda y no leer la palabra de Dios, para no estar cerca de Dios y no tener obligaciones delante de Dios? Pero aun cuando la persona no quiere estar cerca del Señor, no es pretexto. Dice el Señor que no va a dar por justo al entregado. Ahorita no hay persona, yo creo, en la población en la que vivimos o en otras poblaciones o en México que no sepa lo que dice la palabra de Dios, a menos que esté muy pequeño. Pero ya personas que tienen un razonamiento, ya personas de 15 años en edad saben perfectamente lo que es bueno y lo que es malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dice el versículo 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Gracias a Dios. A todos aquellos que acepten a Jesucristo, el Señor les perdona sus pecados y entra a su corazón. Y de ahí en adelante el Señor cambia su vida. Por eso es que la vida ahora de un cristiano es diferente. Por eso dice la palabra de Dios, no todo aquel que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre está en el cielo. Gloria al Señor. Dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria al Señor. Así que el Señor, cuando Él venga por su iglesia en este arrebatamiento, en el rapto también le llaman, nosotros tenemos que estar listos. Va a llevar a toda la iglesia, nos iremos con el Señor. ¿Amén? Nos llevará con Él aquellos que esperamos su venida. Dice la palabra, aquel que tiene aceite en su lámpara, o sea, que tiene la presencia de Dios en su corazón, que le busca todos los días, que se esfuerza por estar en su presencia, que busca y anhela estar en la casa de Dios, y más porque es parte de los mandatos que dice la palabra del Señor. No es un mandamiento, pero sí es un mandato del Señor.
Dice que no nos dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, o como algunos tienen por costumbre, y más cuando veas que aquel día se acerca. Nosotros tenemos que estar recordando esto porque es necesario, y porque eso se está viendo en muchas iglesias, que la gente no va a la iglesia y vive muy cómodamente. ¿Y qué está pasando? Que dice la palabra de Dios que, hablando de las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes, hablando el Señor, que las vírgenes prudentes tenían aceite en su lámpara y las vírgenes fatuas no tenían. Pero cuando vino el esposo, aquellas vírgenes que tenían aceite, pues fueron llevadas con el Señor. ¿Qué es el aceite? La presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en la vida de las personas. Entonces, aquellos que tienen aceite en su corazón serán llevados, seremos llevados a la presencia del Señor, pero aquellos que no, serán dejados, dice la palabra. Unos serán llevados y otros serán dejados. Aquellos que tienen aceite, la presencia de Dios en su vida, el Espíritu Santo del Señor en su corazón, ferviente, que buscan a Dios todos los días, que tratan de vivir una vida pegada a la palabra de Dios siempre, que alaban a Dios con su corazón, que sienten la presencia del Señor donde sea que van y que no les da pena decir que son cristianos, que son hijos de hijas de Dios. Esos, dice, que dan buen testimonio, esos que echan la semilla de la palabra de Dios donde sea que van, esos serán llevados a la presencia de Dios. Cuando venga Jesús por su iglesia, seremos, dice, arrebatados para recibir al Señor en las nubes, gloria a Dios. Y primero serán aquellos que ya murieron, aquellos que ya duermen, pero que murieron en Cristo, serán primero levantados de la tumba y serán transformados en un cuerpo glorificado. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para recibir a Jesús en la nube. Y vamos a estar en aquellas bodas del Cordero en los cielos y después vendremos a reinar aquí en la tierra. Gloria al Señor. El Señor cumple su palabra. Todo este capítulo 53 habla de lo que padeció el Señor, pero también habla de el poder que el Padre también dice que le ha otorgado, de que Él también dice el 12, por tanto yo le daré parte con los grandes, dice Dios mismo el Padre, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Él, cuando venga, va a derrotar al anticristo, gloria al Señor, y nosotros reinaremos junto con Él para siempre, porque Él será nuestro Dios, Él será nuestro consolador para siempre. ¿Cuánto tarda el Señor Jesús en venir? No sé cuánto tiempo, pero yo sé que es poco ya. Ya las señales que estamos viendo, dice la palabra de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 24, que dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y vemos que en menos de un mes, se levantó un país y se puso en contra de muchos países, contra de 60 países, ¿no? Poniéndole aranceles, Estados Unidos poniéndole aranceles a muchos países, y uno de ellos pues es México, pero parece ser que no hubo aranceles para México, solamente en algunos productos por el Tratado de Libre Comercio, pero dice que se ha levantado contra China con un arancel de 245% en contra de China. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer otros países? Pues lo más lógico es que se unan entre ellos y hagan tratados comerciales entre ellos. Pero eso dice la palabra de Dios, que se va a levantar nación contra nación de cosas que ni se imagina uno que es lo comercial, pero sabemos que esto comercial puede traer problemas también, no nada más comerciales, problemas entre países.
Y ahorita vemos cómo hay guerra en Ucrania, todavía sigue la guerra, no ha cesado la guerra. Otros países están apoyando a Ucrania y cuando habían dicho que ya había cesado. Entonces, nosotros tenemos que estar cerca del Señor porque lo que vemos no es otra cosa más que señales de que Jesucristo ya viene. Viene pronto, el día y la hora nadie la sabe, pero lo que estamos viendo en palabras de Jesús, en Mateo 24, se está cumpliendo al pie de la letra. Y vamos a leer ahí Mateo 24, una parte nada más, para que veamos lo que dice acerca de ello. Dice, son palabras de nuestro Señor Jesucristo y habla acerca de la venida del Hijo del Hombre, o sea, la venida de Jesucristo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vemos que ha habido algunos eclipses, también algunas lunas rojas, que también habla la palabra del Señor, y las estrellas caerán del cielo. El día de ayer cayó un meteorito y se escuchó el tronido del meteorito para allá por el Estado de México, estaban asustadas las personas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, dice, estamos en el 30, en el versículo 30, dice, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, gloria al Señor, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora el arca se llama Jesucristo, y también hay mucha gente que no quiere entender, no quieren aceptar a Jesús, no quieren acercarse a Dios. Las iglesias siguen estando muchas vacías, siguen habiendo iglesias semivacías o vacías, no quieren entender muchas personas que necesitan de Dios. Entonces estarán dos en el campo, y es lo que ahorita comentábamos, en el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y así piensa mucha gente, ¿cuánto tiempo están diciendo que Jesús viene? Así piensa mucha gente, pero ya lo que estamos viendo es que Jesús ya viene pronto. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, y aún a beber y a comer con los borrachos, ¿qué hace la mayoría de la gente? Emborracharse. Estas son palabras de Jesús. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe,
y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Que es el infierno y después la segunda muerte, que es el lago de fuego. Y dice el 24, al principio, y vamos a leer el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, como ahorita lo vemos en las noticias. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, como contamos ahorita, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué ha habido hace poco? Terremotos. Ahora en la semana tembló en muchas partes de México, tembló también en Estados Unidos, tembló en California, tembló en San Diego, tembló en Tijuana, tembló en Mexicali, tembló en Veracruz, tembló creo también en Chiapas, en varias partes del país. Entonces es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y ahorita hay también pestes, hay ahorita un problema de salud con el sarampión. 345 casos en una sola semana. Entonces hay que estar cerca de Dios, ¿verdad? Y esto dice será principio de dolores. Es el principio de dolores. Hay que estar cerca del Señor. Y vamos a orar a Dios. Vamos a cantar. Y ahorita vamos a cantar al Señor. Por eso vamos a cerrar. Gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque en esta tarde de miércoles podemos, Señor, recordar tu padecimiento, Señor, que fue profetizado por el profeta Isaías, Señor, mucho antes de que tú nacieras, Señor, en esta tierra. 400 años antes, Señor, Isaías profetizó tu nacimiento, Señor, y tu muerte también en aquella cruz, así como lo leímos en Isaías 53. Señor, tú llevaste nuestras iniquidades, llevaste nuestras dolencias, llevaste nuestras enfermedades en aquella cruz del Calvario, sin merecerlo, Señor. Nosotros, Señor, solamente nos resta aceptarte como nuestro Salvador y aceptarte en nuestro corazón, Señor. Y te aceptamos en esta tarde, si hay uno, Señor, o alguien, una mujer o un varón que no ha aceptado, que no te ha aceptado en su corazón. En esta tarde te pido que tú le perdones, Señor, y que tú entres a su corazón y que hagas, Señor, morada en él, en el nombre de Jesús. Si tú no has entregado tu vida a Jesús, yo te digo que puedes hacer una oración y puedes decirle: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdóname mis pecados, lávame con tu sangre preciosa. Yo hoy te acepto como mi Salvador, entra en mi corazón y límpiame. Y de hoy en adelante quiero vivir contigo, quiero vivir para ti. Aleluya, porque yo quiero irme contigo, Señor, cuando tú vengas. Tú vienes pronto, Señor, y tu galardón traes contigo, Padre eterno, para aquellos que te son fieles, para aquellos que han pagado el precio, que han seguido adelante firmes y adelante, dice tu palabra, aleluya. Que cuidemos nuestra salvación, que cuidemos nuestra salvación, ese gran tesoro que tú nos has dado, Señor. Y que guardemos testimonio, que cuidemos nuestra lengua, Señor, de hablar cosas que no te agradan, que nos alejemos de toda maledicencia, que nos alejemos de toda mentira, de todo aquello que nos aparta de ti, Señor, y que nos acerquemos siempre a tu presencia, que hablemos la verdad, que hablemos siempre cosas que a ti te agraden, Señor. Te damos gracias y en esta tarde te pedimos por nuestras familias, y te pedimos por cada familia, Señor, que nos está viendo a través de este medio. Bendícela, Señor, bendice su hogar, bendice su trabajo, bendice a cada uno de los integrantes de su familia, llénales de tu presencia y escóndelos, Señor, protégeles en el nombre de Jesús, protégenos a todos, Padre eterno, bendícenos
aleluya, en estas fechas importantes, Señor, para la cristiandad en todo el mundo. Te recordamos, Señor, recordamos tu padecimiento y levantamos la bandera de Jesucristo, aleluya, donde sea que estemos, y predicamos con nuestro testimonio y también de palabras lo que tú has hecho, Señor, por toda la humanidad, Padre eterno. Y decir, también recordar que tú vienes pronto, vienes por una iglesia, Señor, sin manchas y sin arruga, Padre celestial. Si alguno se ha equivocado en el camino, Señor, y quiere regresar, si alguno ha pecado delante de ti, te pido que le perdones, Señor. Limpia su corazón y límpianos con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor, y perdona el pecado de tu hijo o de tu hija. Te damos gracias, Señor. Recíbele nuevamente en tu camino, recíbele en tu redil, así como salía, Señor, aquel padre de aquel hijo pródigo, Señor, todas las tardes, a ver si su hijo venía, Señor, y se asomaba y una tarde vio una silueta a lo lejos. ¿Será que mi hijo? Decía, ¿será que un día se fue? Y lo reconoció cuando venía más cerca, Señor. Y dijo, sí, es mi hijo. Y no se quedó parado, sino que corrió y lo abrazó, Señor. Corrió y lo abrazó. Aleluya, no le importó cómo venía, cómo olía, no le importó absolutamente nada. Aleluya, lo abrazó y le dio besos, Señor, en su mejilla. Y hizo fiesta, dice tu palabra, le puso ropa nueva y anillo en su dedo, Señor. Y dijo, hago fiesta, hay que hacer fiesta en grande, porque mi hijo que había muerto ha resucitado, gloria al Señor. Te damos gracias, Padre eterno, gracias, Señor, en esta tarde. Y te recordamos, Señor, recordamos tu padecimiento. Permite que estos días, Señor, sean de recordarte a ti, Señor, de estar junto a ti, de estar más cerca de ti, Señor, porque tú vienes pronto y vienes por tu iglesia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bien, pues, los esperamos el próximo miércoles, Dios mediante, ¿no? Y esperamos que esta Semana Santa sea de bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.